Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel González Jiménez. Soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiante de la Facultad de Derecho, licenciatura en Derecho. Hoy les voy a presentar un tema de la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apaxingán. Como una introducción, sería la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apaxingán. Son dos documentos fundamentales de la historia en España y en México. Ambas constituciones reflejan las ideales liberales y constitucionales de la época y sentaron de las bases para la formación de los estados modernos en estos países. En este cuestionario exploraremos las características y el impacto de estas constituciones, así como su legado de la historia en España y en México. A continuación vamos a realizar una pequeña entrevista de 20 preguntas. Número 1. ¿En qué año se promulgó la Constitución de Cádiz? En 1812. Pregunta 2. ¿Cuál fue el objetivo principal de la Constitución de Cádiz? Establecer un gobierno liberal y constitucional en España y sus colonias. Pregunta 3. ¿Qué características tenía la Constitución de Cádiz en cuanto a la forma de gobierno? Establecía una monarquía constitucional con un rey y un parlamento. Pregunta 4. ¿Qué derechos se reconocieron a la Constitución de Cádiz? Se reconocieron derechos como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad. Pregunta 4. ¿Cuál fue el impacto de la Constitución de Cádiz en América Latina? Influyó en el movimiento independentista y la formación del gobierno constitucionales en América Latina. Pregunta 6. ¿En qué año se promulgó la Constitución de Apaxingán? En 1814. Pregunta 7. ¿Cuál fue el objetivo principal de la Constitución de Apaxingán? Establecer un gobierno republicano y federal en México. Pregunta 8. ¿Qué características tenía la Constitución de Apaxingán en cuanto a la forma de gobierno? Establecía un gobierno republicano y federal con un Congreso y un Ejecutivo. Pregunta 9. ¿Qué derechos se reconocieron en la Constitución de Apaxingán? Se reconocieron derechos como la libertad, la igualdad y la protección de la propiedad. Pregunta 10. ¿Cuál fue el impacto de la Constitución de Apaxingán en la historia de México? Fue un antecedente importante para la Constitución de 1824 y la formación del Estado mexicano. Pregunta 11. ¿Quién fue el principal autor de la Constitución de Apaxingán? Andrés Quintana Roo y otros miembros del Congreso de Anáhuac. Pregunta 12. ¿Cuál fue el contexto histórico en el que se promulgó la Constitución de Cádiz? La Guerra de la Independencia Española y la influencia de la Revolución Francesa. Pregunta 13. ¿Cuál fue el contexto histórico en el que se promulgó la Constitución de Apaxingán? La Guerra de Independencia de México y la influencia de las ideas liberales. Pregunta 14. ¿Qué similitudes hay entre la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apaxingán? Que ambas establecían principios liberales y constitucionales y reconocían derechos individuales. Pregunta 15. ¿Qué diferencia hay entre la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apaxingán? La Constitución de Cádiz establecía una monarquía constitucional, mientras que la Constitución de Apatzingán establecía un gobierno republicano y federal. Pregunta 16. ¿Cuál fue el legado de la Constitución de Cádiz y en la historia de España? Fue un antecedente importante para la Constitución española de 1837 y la formación del Estado liberal en España. Pregunta, pregunta 17. ¿Cuál fue el legado de la Constitución de Apaxingán en la historia de México? Fue un antecedente importante para la Constitución de 1824 y la formación del Estado mexicano. Pregunta 18. ¿Qué papel jugó la Iglesia Católica de la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz establecía la religión católica como la religión oficial del Estado. Pregunta 19. ¿Qué papel jugó la Iglesia Católica de la Constitución de Apaxingán?
La Constitución de Apatzingán no establecía la religión católica como la religión oficial del Estado. Pregunta 20. ¿Cuál es la importancia de estudiar la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán? Ambas constituciones son importantes para entender la formación de los estados liberales y las constitucionales en España y América Latina, y sus influencias en la historia de otros países. Ok. Como conclusión, la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán son dos documentos fundamentales en la historia de España y México. Ambas constituciones reflejan las ideales liberales y las constitucionales en la época y sentaron las bases para la formación de los estados modernos en estos países. Al estudiar estas constituciones podemos entender mejor la formación de los estados liberales y constitucionales en España y América Latina y su influencia en la historia de estos países. Gracias.